la penumbra del amanecer del 15 de agosto de 1480, en las colinas de Tesalia, Grecia, el convento de San Demetrio se preparaba para la festividad de la Asunción de la Virgen María. En el aire estaba cargado con el aroma dulce del incienso y las flores silvestres que las monjas habían recogido al alba, en una celda sencilla de piedra, iluminada solo por la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Una joven monja de 20 años llamada Sofía rezaba de rodillas su último Ave María, como mujer libre. Sus manos delicadas, marcadas por años de trabajo en el huerto y copiando manuscritos sagrados, sostenían un crucifijo de madera que había tallado ella misma. No imaginaba que esas cuentas de oración que recitaba con devoción absoluta serían lo último que tocaría como hermana Sofía Ann. En cuestión de horas, su nombre, su voto de castidad, su identidad cristiana entera serían sometidas a un proceso de destrucción tan calculado y refinado que los historiadores otomanos que lo documentaron lo describían con una frialdad burocrática que lava la sangre. Dicen que el alma no miente, y el alma de Sofía, quien meses después sería rebautizada como Zeynep en el harén del sultán Bayezid, gritaba una verdad que ninguna lengua osaba pronunciar, sin profanar lo divino. Ya no sería esposa de Cristo, ya no sería virgen consagrada, ya no sería dueña de su destino. Solo quedaría un ser vivo convertido en instrumento de un imperio que había elevado la dominación espiritual a una forma de arte macabro, al transformar la santidad en sumisión absoluta. Para comprender cómo el Imperio Otomano perfeccionó el sistema más organizado de conversión forzada y asimilación de monjas cristianas, debemos retroceder a los años previos a la conquista de Tesalia. Los estrategas militares de Mehmed II, el Conquistador, y luego de su hijo Bayezid, habían desarrollado un método que trascendía la mera victoria territorial. No era solo saqueo o esclavitud tradicional, era control total psicológico, emocional, espiritual, un proceso gradual refinado durante décadas en los Balcanes, Anatolia y las islas del Egeo, donde miles de mujeres cristianas habían sido procesadas como si fueran recursos imperiales. Sofía había nacido en 1460 en una familia de campesinos ortodoxos, cerca de Larisa. A los 12 años, tras la muerte de sus padres, en una incursión otomana menor, fue acogida por el convento de San Demetrio, no por una vocación mística extrema, sino porque era el único refugio seguro para una huérfana en tiempos de guerra constante. Descrita en los registros del convento como de belleza serena, con cabello negro azabache, que caía como una cascada hasta su cintura, y ojos azules que evocaban los cielos claros de Grecia, Sofía tomó los votos a los 16 años con una fe profunda y sincera. Durante 4 años vivió en oración constante, ayuno voluntario y servicio humilde. Aprendió a leer los evangelios en griego antiguo, cuidaba el jardín de hierbas medicinales y pasaba noches enteras en vigilia ante el icono de la Virgen. Era una vida de paz, austera, interrumpida solo por los rumores lejanos de las campañas otomanas que devoraban los últimos bastiones cristianos. En las semanas previas al asedio final de Larisa en 1480, mientras los cañones otomanos retumbaban contra las murallas de la ciudad, la abadesa del convento, Madre Anastasia, reunió a las 28 monjas en la capilla subterránea. Con voz quebrada por el miedo, les relató lo que refugiados de Atenas y otras ciudades conquistadas habían contado en susurros aterrorizados. Los genízaros tenían órdenes estrictas del sultán respecto a las monjas cristianas. No debían ser ejecutadas como los hombres en batalla. No debían ser entregadas al saqueo caótico de los soldados rasos. Debían ser preservadas intactas en lo posible, clasificadas por edad, belleza y salud, y transportadas directamente a centros de preparación en Estambul. Allí serían transformadas para el harén imperial o los de los altos oficiales. Era un sistema meticuloso, casi administrativo, que convertía la conquista en una industria de dominación espiritual. Cuando las puertas del convento finalmente se dieron bajo los golpes de los arietes otomanos, Sofía estaba arrodillada ante el altar,
abrazando el crucifijo con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. A su alrededor, las hermanas entonaban el Trisagion en coro, sus voces elevándose en un último acto de desafío, mientras los pasos pesados de las botas resonaban en los pasillos de piedra. Un capitán genízaro, un hombre de unos 40 años, llamado Ahmed Bey, según los registros otomanos, hallados en archivos de Topkapi, entró con una antorcha en una mano y un rollo de pergamino en la otra. No gritó amenazas, no desenvainó su sable de inmediato, simplemente ordenó con voz calmada que todas las monjas se alinearan para ser inventariadas según las directivas del sultán. Lo que ocurrió en las siguientes horas fue documentado por un escriba otomano llamado Mustafa Ibn Ali, quien acompañaba al ejército y cuyas notas fueron redescubiertas en el siglo XX. Su relato es preciso, casi impersonal, y por eso mismo más escalofriante. Las 28 monjas fueron divididas en grupos, las mayores de 45 años, destinadas a servicio doméstico en palacios secundarios, las de 30 a 45, como potenciales supervisoras o educadoras en el harén. Las menores de 30, especialmente las jóvenes y bellas, marcadas con tinta indeleble en la muñeca en un círculo rojo para el proceso completo de transformación. Sofía, con sus 20 años y su belleza destacada, recibió no solo el círculo rojo, sino una luna creciente dorada en destino, directo al harén del sultán Bahoset Doebe. En Estambul, solo 9 de las 28 monjas obtuvieron esta distinción. Fueron encadenadas con grilletes ligeros que permitían caminar, pero impedían huir o gestos individuales. No hubo violencia física brutal en ese momento. Todo era ordenado, registrado, como si procesaran ganado valioso. El convento estaba a unos 400 kilómetros de Estambul, pero el viaje duró semanas en marchas forzadas, noches en campamentos improvisados, calles llenas de ruinas y humo. Sofía caminaba en silencio, ocultando su crucifijo bajo el hábito. A su lado, una novicia de 18 años, llamada María, sollozaba sin consuelo. Detrás, hermana Elena, de 23 años, murmuraba salmos con voz firme, resistiendo el terror. Llegaron a Topkapi al atardecer, cuando el Bósforo se teñía de rojo como sangre. No al palacio principal, sino al Cafés de Oro, en las cámaras ocultas, donde las nuevas adquisiciones eran purificadas. Lo que Sofía ignoraba era que este proceso había sido diseñado por expertos del harén, como la Valide Sultan, madre de Bayezid, quien había supervisado la integración de cientos de cristianas capturadas previamente. El método se basaba en una verdad cruel: en la destrucción de la identidad. No podía ser violenta e inmediata, pues creaba mártires. Tenía que ser lenta, erosiva, como el agua que desgasta la roca. Las 9 monjas con la marca dorada fueron separadas de inmediato y conducidas a las cámaras de purificación, un eufemismo para el inicio de la eliminación total de su vida anterior. Sus hábitos negros fueron cortados con tijeras afiladas por eunucos y mujeres supervisoras del harén. Quedaron desnudas bajo miradas indiferentes. El crucifijo de Sofía fue arrancado de su cuello, rompiendo la cadena. Su cabello largo fue lavado con aceites almizclados que le provocaban náuseas, un olor opulento que contrastaba con la simplicidad del convento. Las vistieron con chilabas de seda translúcida, pantalones anchos que dejaban ver tobillos, un escándalo para monjas que habían vivido cubiertas toda su vida adulta, sin cruces, sin rosarios. En su lugar, colgantes con versos del Corán, en árabe, que no entendían. El siguiente paso fue la reeducación, documentada por una concubina senior llamada Hatán, en sus memorias privadas. Las monjas cristianas eran un desafío único. En sus votos eran eternos, su fe inquebrantable. El proceso duraba de 4 a 8 meses, en fases estrictas. Fase 1: un aislamiento y desorientación. Habitaciones sin ventanas, luz constante de lámparas, borrando día y noche. Prohibido hablar entre ellas o rezar en voz alta. Solo silencio
y vacío. Sofía pasó los primeros 25 días en pánico mudo, rechazaba la comida, temiendo drogas que alteraran su voluntad, rumores que habían llegado al convento. Adelgazó tanto que sus pómulos se marcaron. Por las noches, rezaba en silencio el Padre Nuestro, moviendo apenas los labios. Fase 2. Inmersión en la lengua y cultura otomana. Sesiones diarias de 4 horas con un Hoca. Aprender turco. Frases de sumisión. Cómo saludar al sultán. Cómo negar la Trinidad si era preguntada. Hermana Elena resistió más ansé, negó a repetir palabras durante un mes. No la golpearon en la aislaron totalmente 50 días. Cuando regresó, sus ojos estaban vacíos. Ya no rezaba audiblemente. Sofía vio el cambio durante un baño comunal y sintió que su propia resistencia flaqueaba. Fase 3. Conversión voluntaria. Un imán visitaba diariamente. Presentaba la Saada como opción, pronunciarla o quedar en limbo. La alternativa implícita en las no convertidas iban a destinos peores. Burdeles fronterizos. Trabajos agotadores. María fue la primera en ceder. Al día 42, pronunció la profesión de fe, llorando. Recibió nombre, Fatma. Ropas mejores, privilegios, recompensa por rendición. Sofía resistió 78 días. Vio como 7 de las 9 se dieron una a una. Solo ella y Elena quedaban, pero Elena ya era una sombra. En la noche del día 78, un eunuco jefe transmitió un mensaje del sultán, Ambayazet. Había oído de la monja de ojos azules que resistía o se convertía con honor. O iba al harén de un bey fronterizo. Brutal. Sofía pasó la noche arrodillada, suplicando a la Virgen una señal, en solo silencio. Al alba, pronunció la Saada en voz rota. Ashadu, an la ilaha illallah wa ashadu Ana Muhammadan Rasulullah. Fue rebautizada Zeynep, joya preciosa, ironía cruel en se sentía rota. Fase 4. Entrenamiento. En las artes del harén. Lo más devastador, mujeres que habían jurado celibato, ahora aprendían seducción, placer físico, como complacer a un hombre con cientos de opciones. Instructoras eran excristianas convertidas, como una serbia llamada Ayhaten. Usaban textos ilustrados, demostraciones con objetos. Sofía sentía su alma disociarse durante las lecciones. Por las noches, en su nueva cámara lujosa, pero prisión, lloraba. Se preguntaba si Dios la condenaba por palabras forzadas. Se aferraba a que en su corazón seguía cristiana. La presentación al sultán ocurrió en diciembre de 1480. 5 meses tras la captura. Preparada a horas, en cabello rizado con joyas, piel perfumada, vestido verde esmeralda, casi transparente. Bayozet, de 33 años, la recibió en privado. Habló griego, dicen que fuiste monja, que resististe más. ¿Por qué cediste? Zeynep bajó la vista. No tenía elección, mi señor. Él sonrió con honestidad. Eso te hará durar en esa noche. No se describe por respeto a su dignidad. Al amanecer, regresó caminando como fantasma. En los años siguientes, Zeynep se convirtió en concubina ocasional de Beyaz, no favorita. Ese puesto era de llamada cada pocas semanas. Aprendió a disociarse en cuerpo presente, mente ausente. El harén era jerarquía feroz. Embarazos daban poder. Zeynep nunca concibió. Atribuía secretamente oraciones a la Virgen. Elena, ahora Hafsa, quedó embarazada, pero perdió el hijo. Tras eso, marginada, envejeció en tareas menores. En 1483, la complicidad forzada golpeó a Zeynep. Fue asignada instructora para nuevas monjas de una conquista. En Moreán 10 mujeres, jóvenes, aterrorizadas. Al ver hábitos cortados, rostros horrorizados, vio su propio pasado. Les enseñó turco, protocolo, inevitabilidad de conversión. Lo hizo para sobrevivir. Una joven, Irene, preguntó,
¿Cómo puedes ayudarles a destruirnos, si tú fuiste destruida? Zeynep cayó, y Ullón la pregunta la persiguió. Los años se volvieron rutina de vacío. En sus 30, menos llamada, reasignada instructora permanente. En 1490, nuevo grupo, entre ellas, Madre Anastasia, la abadesa. Sus ojos se cruzaron, en decepción absoluta, en la mirada de la anciana. Esa noche, Zeynep rezó el rosario completo en griego, arriesgando castigo. No encontró paz. Anastasia murió pronto en resistencia total, transferida a lavandería brutal. Murió de enfermedad. Zeynep escondió un trozo de tela blanca, como símbolo secreto. En 1502, peste azotó Estambul. Zeynep enfermó. En delirio, habló griego, latín, pidió perdón, rezó oraciones cristianas. En su último día, apretó la tela blanca: Teotocas, Emen, Manuemo, Madre de Dios, acuérdate de mí. Murió a los 42 años. Registro oficial: Zeynep, concubina menor, muerta de peste. Su historia no es aislada. Registros otomanos muestran miles de monjas procesadas entre 1453 a 1520, alrededor del 75% convertidas voluntariamente. Otras redistribuidas o desaparecidas. En excavaciones modernas, en Topkapi, fosas con restos de mujeres y objetos ocultos son cruces talladas, iconos diminutos, prueba de fe secreta hasta el fin. El Imperio Otomano sistematizó la borradura de identidades, manteniendo ficción de elección. Transformar esposas de Cristo en concubinas era victoria simbólica al cristianismo sometido. Pero en esos objetos escondidos hay resistencia eterna. El espíritu humano guarda un núcleo inquebrantable. Hermana Sofía murió como Zeynep en papeles, pero susurrando a la Virgen, con tela blanca, en el pecho recuperó su esencia. Si esta historia te ha conmovido, compártela. No por sensacionalismo, sino por memoria. Olvidar cómo se destruyen identidades permite que renazcan. Las voces silenciadas de Sofía y sus hermanas merecen eco. Suscríbete para más relatos, donde el pasado ilumina sombras del presente. Gracias por llegar hasta el final.